La Sala Japón forma parte de la colección especializada en Asia del Museo Nacional de las Culturas. Este espacio concentra algunas de las expresiones artísticas y culturales del país del sol naciente. La sala se divide en 4 secciones temáticas: concepción de la muerte, ritos funerarios, influencia de la cultura china, creencias y costumbres tradicionales y aportaciones. La antropóloga Sylvia Seligson, curadora de la Sala Japón, estuvo a cargo de la primera y la segunda renovación de esta sala. ¿Cuál era el papel de la muerte en la cultura japonesa durante las primeras etapas de la civilización? Igual que mencioné en el caso de China y Corea, la muerte significa el fin, pero el inicio de un siguiente ciclo. Así que, repito, no significa el fin. Y la importancia que tiene, como en todos los casos, es esperar que en la siguiente vida mejore el individuo. ¿Cómo eran los ritos funerarios durante este periodo? Por la influencia del budismo, significa la cremación del difunto, colocar sus cenizas en la tumba familiar junto con la tablilla en madera con su nombre póstumo y realizar ritos para el desprendimiento del alma, el desapego y la preparación para una nueva vida. ¿Qué elementos se conservaron y qué elementos se perdieron con la introducción del budismo? La diferencia fundamental, como acabo de mencionar, es que antes de la introducción del budismo en el siglo VI de nuestra era, no se cremaba el cuerpo del individuo, sino que se enterraba en un sarcófago. ¿Qué podemos encontrar en esta área? Tenemos ofrendas de arcilla y unas figuras funerarias muy características del periodo Kofun prehistórico, en el que se colocaban en el túmulo que tenía la forma de montículo, se colocaban alrededor figuras huecas de arcilla representando a las personas y los animales de la vida cotidiana del difunto. ¿Cómo influyó la cultura china en Japón? Con la llegada del budismo también llega a China la influencia de manifestaciones artísticas chinas, incluidas la caligrafía, la pintura, las representaciones de música y danza. Y un poco después, con la llegada del budismo Zen, que es el que más influencia va a tener en la cultura japonesa. En la primera sección todavía tenemos máscaras y una pintura de las danzas rituales. Tenemos objetos relacionados con la escritura y alguna escultura budista de ese periodo que abarca del siglo VI al siglo XI. ¿Qué es el sintoísmo y cuál es su importancia en la cultura japonesa? Bueno, de hecho, la palabra correcta es Shinto, no shintoísmo, porque no significa una escuela o una doctrina con escrituras. En el caso del Shinto, la religión autóctona de Japón, está constituida por muchos seres espirituales llamados kami y tradicionalmente hasta
antes de la llegada del budismo no se representaban las deidades de manera física, únicamente mentalmente. No hay imágenes de estos kami. ¿Qué creencias, ritos y tradiciones del sintoísmo perduran en la actualidad? Bueno, es la religión autóctona que coexiste junto con el budismo, es decir, para todos los ciclos de la vida relacionados con el nacimiento y el ciclo agrícola, la madurez, se siguen ritos shintoístas, y los relacionados con la muerte implican ritos funerarios budistas. Entonces los japoneses son a la vez shintoístas y budistas. Sobre la armadura samurái, ¿podría platicarnos más sobre esta pieza? Con la llegada del budismo zen y del confucianismo se veneran a los guerreros y a los antepasados guerreros, y un ejemplo visual de ello son las armaduras de los guerreros, porque del siglo XI al siglo XVI, que es época de guerras civiles por la supremacía de los clanes. En Japón, el guerrero tiene supremacía y sus armaduras, a diferencia de las europeas, son flexibles, formadas por muchas placas de metal unidas entre sí con lazos de seda o de algodón, y dependiendo del rango del guerrero, estas armaduras eran más o menos elaboradas, pero la característica fundamental que le daba flexibilidad tanto para la infantería como para la caballería. Esta es auténtica, pero data del siglo XVIII, fines del XVIII. ¿Cuáles son algunas de las aportaciones de la cultura japonesa al mundo? Una fundamental es la elaboración de objetos recubiertos con laca, en donde los japoneses lograron piezas de extraordinaria calidad y técnicas como el makie fue muy apreciada tanto en China como en Corea también, y que tuvo influencia en el trabajo en laca en la época colonial, gracias al galeón de Manila o de Acapulco, lugares clásicos de México donde se fabrican piezas de laca como Olinalá o en Chiapas, Guerrero, etcétera, que tuvo mucha influencia porque ahí era la aduana, una de las aduanas en el trayecto de Acapulco hacia la Ciudad de México y otros lugares del territorio mexicano. Entonces tuvo muchísima influencia. Los famosos ukiyo-e, o sea, gilografías, porque han tenido una influencia importante en el grabado a nivel mundial. Otra aportación importante en las artes escénicas es tanto el teatro no como el teatro kabuki, sobre todo el kabuki, que se caracteriza por coreografías y escenografías con telones cambiantes y personajes que pueden aparecer volando
en el auditorio, ¿no? Entonces son muy espectaculares y tuvieron mucha influencia en artes escénicas, no solo en el este de Asia, sino en el mundo en general, ¿no? Y bueno, para terminar, me gustaría mencionar que las piezas que forman la colección de Japón también han sido todas donadas, ya sea por la Embajada de Japón, por la Fundación Japón o por coleccionistas privados que han enriquecido a través de los años nuestras colecciones. El Museo Nacional de las Culturas es un puente que acerca al público con las culturas antiguas y contemporáneas del mundo. Se encuentra ubicado en la calle de Moneda número 13 del Centro Histórico en la Ciudad de México. Este recinto abre de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Ante las medidas sanitarias por la pandemia del COVID-19, el Museo Nacional de las Culturas continúa con la promoción y difusión a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.